Y qué noche la de anoche en La Habana. O sea, todos los municipios. Yo tenía montones de mensajes, montones de llamados de la gente. Mira, Mario, lo que está pasando, la gente con los calderos en la calle, la gente protestando. Era la noche previa al cumpleaños del dictador Raúl Castro y la gente tocando calderos, la gente gritando libertad, grafitis, de todo tipo de manifestaciones para mostrar el repudio, el hartazgo a este régimen de oprobio que tiene a un país sumido en la oscuridad y en la más absoluta miseria. De eso ya habíamos alertado aquí y hemos dicho que va a ir increciendo, que va a ir aumentando y que la situación va a ir empeorándose todavía más para la dictadura que poco a poco está perdiendo el control. Antenoche, por ejemplo, en un pueblecito de Artemisa, fue la policía a arrestar a algunos de los manifestantes. El pueblo entero le fue arriba a la patrulla policial y los esbirros, porque no se puede llamar de otra manera, a quienes están reprimiendo a un pueblo indefenso que está pidiendo, oye, lo mínimo, lo indispensable, los esbirros tuvieron que salir huyendo. Eso es lo que se está viviendo hoy en Cuba. Para analizar todo esto me acompaña Oscar Grandío, analista, escritor. Ustedes lo conocen muy bien, un gran amigo de esta casa. Oscar, bienvenido. Hola, buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, alguien en el programa pasado nos decían que éramos unos ilusos, que nosotros estábamos confundiendo los deseos con la realidad. Yo veo que las protestas siguen aumentando, tal y como tú habías vaticinado en tu libro y también lo habías dicho en este programa. Mira toda la parte del paseo marítimo de Primera y 70 con todos los hoteles alumbrados mientras el pueblo sufre de apagones y miseria. Mira, todos los hoteles, mira, vacíos, encendidos, mira. Todos los hoteles de Primera y 70, mira, encendidos todos, mira. Mira, mira, todos los hoteles. Y todo Playa, Alicia y Marianao apagado. Sí, Mario, precisamente mucha gente plantea que los que decimos que va a haber un aumento exponencial de las protestas y que ese aumento exponencial de las protestas puede conducir a un proceso de resistencia civil masivo que produzca a su vez un proceso de explosión social generalizado que puede conducir a un colapso de la dictadura. Esto no es un deseo, esto es una realidad. O sea, los indicadores nos están diciendo de que Cuba está precisamente en un proceso de resistencia civil activo, masivo y generalizado, porque se está dando en toda la isla. Y este proceso de resistencia civil masivo y generalizado se está dando en un contexto, como tú mencionaste ahora, de aumento insostenible de la represión del régimen. O sea, hay una cosa muy interesante porque hay un proceso de correlación entre el aumento de la represión y el aumento de las protestas. Y este fenómeno se describe muy bien en la literatura académica sobre revoluciones. Y hay un académico australiano, un sociólogo que se llama Brian Martin, que denomina este proceso de backfire o contragolpe. Y es un concepto que dice que cuando la represión estatal, en lugar de suprimir la protesta, la amplifica, es posible que se produzca a corto plazo un colapso de estos regímenes que están enfrentando estos procesos de resistencia civil. Y la lógica es que la represión Espérate un genera momentico, indignación. Sí. espera un momentico porque vamos a tratar de desmenuzar esto para entenderlo mejor. Es decir, a ver, el 11 de julio vimos una represión brutal y digamos, esa manifestación masiva quedó un poco, sí, la suprimieron, la lograron reprimir. Sin embargo, tú dices que la literatura sobre revoluciones afirma de que si la resistencia se incrementa, es decir, si la gente sigue protestando, esto pudiera llevar al colapso del régimen. Y va más allá. O sea, un proceso de resistencia activo como el cubano inevitablemente puede conducir a un colapso del régimen y a un proceso de cambio de régimen. Pero también hay un proceso que se denomina backfire, que es cuando en estos procesos de resistencia civil los regímenes como el cubano empiezan a reprimir aún más. Y esta represión y este aumento de la represión produce un efecto contrario. Lo que produce es un aumento de las protestas. O sea, la represión lo que hace es catalizar más protestas. Y la lógica es que la represión visible e injusta genera mucho más indignación
que produce mayor movilización a sectores que antes eran pasivos. Y esto se está viendo claramente en Cuba. También hay otro clásico que se llama la paradoja de Tocqueville, por ejemplo, o la culpa de Tocqueville, que es cuando los regímenes como el cubano son más vulnerables cuando la represión aumenta mientras las expectativas de la población también suben. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que Tocqueville observó con la Revolución Francesa, cuando la gente se empezó a rebelar en mayor escala, no cuando estaba en su punto más bajo como están los cubanos que ya no pueden aguantar más, sino cuando la gente percibe que las cosas deberían mejorar, pero no mejoran. Y la gente ya en Cuba sabe que con el actual régimen no hay mejoría posible, que la única salida que tienen ante su situación es que el régimen caiga. Y la única manera que tenemos ahora en la práctica de que el régimen caiga es que la gente se movilice masivamente y que la gente entienda que con este régimen no hay solución posible para sus problemas. Yo creo que la gente lo tiene muy claro. O sea, nada más que hay que ver los videos que nos llegan desde las protestas. La gente está gritando libertad, sin ni siquiera... A ver, estamos hablando de gente que no tienen electricidad, gente que no tienen agua, gente que no tienen comida, que la comida se les ha echado a perder, gente que no tiene medicina, gente que gana $1, $5 al mes, gente que no tiene esperanza, porque realmente hasta la esperanza nos han robado los comunistas. Y esa gente no están gritando ni por electricidad, ni por medicina, ni por comida. Están gritando libertad, están gritando que venga Trump, están gritando Díaz-Canel sin casa, están gritando que se vayan. O sea, esa es la realidad del pueblo cubano hoy. Eso es lo que estamos viendo. Y no solamente digamos, en urbes grandes como La Habana, lo estamos viendo a lo largo y ancho de todo el país. Y a la misma vez estamos viendo un pueblo que ya está diciendo, mira, no creo en esto, sobre todo los jóvenes, y cuando digo los jóvenes, no me refiero nada más a las personas más jóvenes, me refiero a todo un segmento, sobre todo los que tienen menos de 60 años, la inmensa mayoría está en contra de ese sistema y de una manera o de otra lo están haciendo saber. Entonces, sí, es una realidad bastante, digamos, yo creo que yo nunca en la historia, en mi historia, he visto una situación como la que hoy está viviendo la dictadura. Siento que cada día está más cerca y por eso vemos las patadas estas de ahogados atacándonos de una manera impresionante a los periodistas, a los activistas, etc. Y la represión tan brutal, es decir, el hecho de que hayan metido preso a Spingover y Channel, un muchacho que lo único que hace es filmar unos videos burlándose de todo el desastre que hay, ya llega un momento que tú dices, ¿hasta dónde va a llegar esta represión? Y ahora la siguiente pregunta, Oscar, que esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿qué hace falta para canalizar esas protestas en el sentido que queremos y que esto lleve efectivamente al fin del régimen? Bueno, Mario, se necesita primero que haya una coordinación de los movimientos que son hoy disidentes, son múltiples y son muy variados, y que ayuden a los cubanos que se están manifestando y están resistiendo activamente a la dictadura de una manera orgánica, de una manera sin dirección alguna, y que ese pueblo necesita, digamos, una guía de planeación. Y yo creo que esa guía puede lograrse mediante un proceso de articulación que yo creo que ya se está produciendo, un proceso de articulación de las disidencias. Y yo creo que lo ideal hubiera sido que se hubiera producido un congreso, una convocatoria masiva, donde todos los grupos disidentes cubanos se autoconvocaran y empezaran a planear de una manera natural. Pero esto no se ha dado. Pero sí se han dado procesos interesantes. Por ejemplo, me pareció muy interesante lo que está haciendo la Fundación Nacional Cubano-Americana, que es una organización que tiene tradición política, sobre todo en la Florida. También tiene capacidad económica porque su dirigente es Jorge Mas y es una persona que no solamente tiene buenos contactos con la administración y Estados Unidos, guste lo que no le guste a la gente, Estados Unidos va a tener un rol importante en un proceso de transición porque el dinero va a tener que venir de Estados Unidos y está legislado en ley. No va a venir de España, el gobierno socialista español, ni va a venir de México, ni de la América Latina, sino va a venir de Estados Unidos, porque Cuba necesita un nivel de recursos importante, una especie de plan en marcha y solo puede venir de Estados Unidos. Y la fundación tiene los contactos en Washington para organizar ese proceso. También puede convocar capitales importantes desde lo privado para invertir en Cuba,
Pero también desde lo político, la fundación tiene contactos y ha trabajado con organizaciones profesionales cubanas como Colegio de Abogados Cubanos, Colegio de Economistas, y tiene la capacidad real de comenzar a planear y elaborar desde ahora un plan detallado de transición, de cómo va a transicionar el país hacia la democracia desde el minuto uno que el régimen colapse. Eso no quiere decir que la fundación, digamos, tenga un rol unitario, sino yo creo que la fundación tiene un rol de convocar a grupos, por ejemplo, dentro de Cuba, como los grupos que están lanzando planes, que son planes muy interesantes, y grupos también en el exilio. Pero yo creo que esta dinámica nos está mostrando que la realidad se está imponiendo, donde hay ciertos grupos que tienen más capacidad que otros en planear no solamente lo que vendrá, sino planear cómo va a caer este régimen. Y yo creo que también el régimen ha perdido la capacidad comunicacional, y la capacidad comunicacional hacia la población está en manos de las disidencias, en medios como el tuyo, en los medios independientes cubanos. Por lo tanto, si se hace una planeación orgánica, estructurada, bien hecha, y se llama, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, yo no soy político, ni tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero si se llama, por ejemplo, a un proceso de manifestaciones en un día determinado, donde la gente salga y se organiza un proceso de interacciones estratégicas sostenidas contra la dictadura, yo creo que es posible que el régimen no solamente caiga, sino que un proceso de transición cubana hacia la democracia es posible y puede tener éxito. Oscar, por último, quisiera también que evaluaras algunas de las, digamos, de las propuestas que han nacido dentro de Cuba. Estoy pensando específicamente en el grupo de convivencia, en este think tank que preside Dagoberto Valdés, sumamente reprimido en la isla, sumamente acosado, pero yo creo que Dagoberto Valdés es una de esas figuras y esto lo he dicho en privado y lo puedo decir en público, una de las figuras más nobles y más, digamos, sinceras, transparentes, que más quieren a Cuba y que más ha dado a nuestro país, a nuestra nación. Y ellos también han presentado una propuesta, durante años han pensado Cuba, gente de bien, gente del ámbito católico, etcétera. ¿Qué te parece eso? Me parece excelente. Yo creo que el centro de convivencia es un centro que es crucial en la planeación hacia el futuro de Cuba. Y cuando hablaba de la fundación, yo creo que la fundación no puede hacer esto solo. Yo creo que la fundación necesita coordinación, que es lo que no estoy al tanto de que lo están haciendo, pero creo que necesita coordinación con grupos como el de Dagoberto dentro de Cuba. Y yo creo que la fundación lo que tendría el rol de articulación de todos estos planes, precisamente por la fortaleza económica y política de la Fundación Jesús de la Florida. Pero yo creo que no se debe dejar de un lado grupos como el de Dagoberto, donde dentro de Cuba están haciendo planes muy serios, donde han escuchado a la población cubana y tienen propuestas muy interesantes. Yo creo que ya es tiempo de que estos planes se coordinen, se pongan a andar y que lo más rápidamente posible se comuniquen a la población cubana para que la población cubana sepa, y eso es lo que siempre he dicho en tu programa, de que el presente con dictadura es mucho peor que un futuro con democracia. O sea, Cuba tiene un futuro brillante si se planea y se coordina bien cómo va a ser ese futuro. No, y hay otros signos de esperanza que yo creo que es bueno también compartirlo. Lo hemos hablado y lo hemos compartido a través de las redes sociales, pero, por ejemplo, esto que vimos en Madrid, de cómo se reunió en Europa y cómo se reunió un grupo articulado a través de la plataforma Pasos de Cambio, ese tipo digamos, de acuerdos, ¿no? Acuerdos de mínimos. No hay que llegar... No hay que llegar a cómo vamos a formar un gobierno en la Cuba post-Castro. No, es decir, lo mínimo, lo indispensable, salgamos de la dictadura. La dictadura es lo único que nos separa de la felicidad de un país próspero. Después que salgamos de la dictadura, vamos a poder elegir, vamos a poder escoger nuestros partidos, vamos a poder hacer un país democrático. Adelante, Oscar. Lo que tú planteas de lo que pasó en Madrid también es muy interesante porque aquí se están unificando y se están haciendo alianzas de grupos que son afines y esto facilita en un futuro una integración mucho más amplia, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que se está haciendo va en la dirección correcta y yo creo que lo que falta nada más es el toque final de que se integren todos en un plan que no puede tomar mucho tiempo. Ya estamos en un proceso que se necesita el lanzamiento de un plan
unitario urgente, y yo creo que estamos en la dirección correcta, y yo creo que todas estas alianzas de afines que se están produciendo facilitan este proceso. Y yo creo que nadie debe quedar fuera de este proceso. Ahora, hay que aclarar, no es lo mismo la unidad de grupos que plantean un camino hacia la transición y que plantean que este régimen no puede quedarse, que otros grupos que están planteando que la dictadura debe quedarse y que debe haber un proceso de reforma. Eso es diferente. Y dialogar. Cuba es irreformable. El régimen cubano es irreformable. Por lo tanto, esos grupos que están planteando de que hay que reformar la constitución actual, que es irreformable, creo que van por el camino incorrecto, o hay que otros grupos que plantean que Cuba tiene que transitarse un régimen donde hay una oposición leal. Es una locura, porque las oposiciones en el mundo entero son oposiciones que quieren tomar el poder. O sea, no existe eso de oposiciones leales. Las oposiciones siempre buscan tomar el poder, y las democracias buscan tomar el poder por medios pacíficos, por medios democráticos. Pero en Cuba la reforma es imposible en la actualidad. Sí, no, y esto de oposición leal y de mantener un diálogo con el régimen, y vamos a dialogar y vamos a hablar con los mismos que han masacrado al pueblo cubano, con los mismos que tienen a miles de presos políticos, con los mismos que se han robado los recursos de la nación cubana, en serio, y que nos cuentan de cómo regresan a un país así desde el exilio, pero no, regresan al país y nada, ya están dentro del país y te dejan. Yo me pregunto qué pasaría si yo saco un pasaje mañana y voy a Cuba. Me imagino que me reciban, pero directo para la cárcel, ¿no? Pero bueno, nada, esa es parte de este ecosistema tan variado que hay aquí. Muy interesante todo lo que está ocurriendo. Desde aquí se lo vamos a seguir contando y con muchísima esperanza. Yo veo a gente que ya está desilusionada, que dice que no va a pasar nada. Yo tengo muchísima esperanza. Yo creo que estamos en un momento crucial. Ahora, lo importante es que no nos podemos dejar robar la victoria, no nos podemos dejar robar el triunfo. Y el triunfo tiene que ser el triunfo del pueblo cubano sobre esta tiranía que se ha robado la isla. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti, Mario, por la invitación, como siempre. Gracias a todos y nada, nos mantenemos en contacto. Déjenos su comentario, siempre los leemos, nos encanta debatir y nos encanta enriquecernos con lo que ustedes nos tienen que decir. Gracias mil. Un abrazo.